Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Por la cornisa. Quizás así debiera leerse el momento que vive Chile en su relación con Estados Unidos y con China. Pero sin duda, el gran dilema en nuestro tiempo es cómo relacionarse con el gobierno del presidente Donald Trump. Por un lado está el aumento de la tasa arancelaria a 12,5%, que dejó en una posición bastante incómoda al canciller y a su equipo. El socio estratégico, como él lo llamó, aumentó los aranceles sin mucha contemplación. Pero por otro lado, el pasado 12 de agosto, el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos lanzó una ofensiva. Y esa ofensiva es una ofensiva de exigencias militares y de seguridad hemisférica para Chile y Latinoamérica. En esta cumbre, que se hizo en Panamá, de la coalición americana contra los carteles, Estados Unidos exigió aumentar el gasto militar, abandonar la Corte Penal Internacional y se anunció también la preparación de operaciones en tierra bajo la operación Lanza del Sur. Ahí, el secretario de Estado advirtió a los asistentes en tono amenazante. El presidente Trump no tolera a quienes se aprovechan sin aportar. Esto no es un juego. De ese delgado camino entre una alianza estratégica y la defensa de la soberanía nacional, vamos a conversar con Genaro Arriagada, un político conocido en el ámbito nacional y de vasta trayectoria también en la política internacional. Fue embajador en Estados Unidos y también ha sido miembro e investigador de prestigiosos centros de pensamiento, incluida la Universidad Harvard. Genaro, un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Ya, fue larga la presentación, pero era para explicarle a nuestros auditores de Conversaciones sin Pauta por qué el sentido. Así que disculpa lo largo, pero nada. Esto requiere un contexto. Tú tienes una larga trayectoria y has venido mirando a Estados Unidos durante muchos años. Así es. ¿Qué es lo que tú estás viendo hoy día? ¿Qué tan riesgoso es el escenario o desde América Latina estamos exagerando? Es difícil hablar sobre un jefe de Estado que está fuera de sí. El caso de Donald Trump es verdaderamente un caso clínico. Yo no he visto un caso similar en una potencia, y sobre todo la primera potencia del mundo, donde tengamos una persona que está ajena a toda norma y que maneja el asunto como si fuera una cosa, un juego de ajedrez, ¿no? En donde mueve piezas, retira piezas, no tiene, cuando le incomoda una regla, la cambia, castiga a los amigos, exalta a los enemigos. Es decir, seamos francos, este señor no está bien. Ya. Desde el punto de vista psiquiátrico. Ya, Genaro, pero si vamos a hablar de psicopolítica, él tiene el respaldo, primero, de figuras que son los que están marcando la línea. Marco Rubio como un hombre clave en su estructura, el secretario de Defensa. O sea, si uno mira el círculo que rodea a la figura de Donald Trump, hay una bajada de línea de todos por igual. No es que sea una persona cucú en una torre, alejado o aislado. Sin contar el apoyo en América Latina con figuras como Javier Milei o el nuevo presidente de Colombia. Pero el sistema norteamericano es un sistema presidencial y en consecuencia Trump ha elegido a aquella gente que representa más sus estados de ánimo, no voy a decir su estrategia. O sea, psicopolítica de todas maneras es esto. Sí. Y apaguemos el celular. Sí, no te preocupes porque estas son conversaciones sin pauta y podemos ir y venir, no hay problema. Entonces, él ha elegido a personas que verdaderamente en el mundo, bueno, Rubio tiene su trayectoria, es un ultraconservador, fue en un momento determinado, intentó ser presidente de los Estados Unidos, le fue mal. Y el secretario de Guerra verdaderamente es una vergüenza. Así que estamos complicados.
Ya, ¿por qué estamos complicados? Pensémoslo en Chile, porque cuando asume el canciller de este gobierno de José Antonio Kast, pone y dice que Estados Unidos es un socio estratégico, pero con China tenemos el 40% de las exportaciones. Entonces, esta es, por una parte, lo comercial, ¿no? Y por otra parte, la soberanía, que también ahí el ministro de Defensa hace un punto que difiere del canciller. ¿Cómo se camina en esta cornisa, como decía al comienzo, o en esta línea tan frágil, en esta alianza tan frágil? ¿Qué se prioriza? Y por último, ¿tenemos alguna capacidad nosotros de resistirnos hoy día al poderío de Estados Unidos? No, eso es un absurdo. ¿Qué cosa? Nosotros no podemos llegar y pretender tener una conversación de tú a tú con Estados Unidos. Claro. Pero Estados Unidos no lo puede todo. Y entonces cuando Estados Unidos empieza a echarse un enemigo tras otro y confunde a todos los que son sus aliados, se acaba de echar encima al Japón. O, digamos, desde el momento que sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional, molesta a Japón. Tiene un conflicto ya de una década con la Unión Europea. Acaba de... Hay que hablar con Irán. Y acaba de llegar y hacer unas declaraciones bastante torpes sobre Corea del Sur. Y ha declarado que es muy amigo de Kim Jong-un. De Corea del Norte. Claro, de Corea del Norte. Después de eso tiene una situación en el Medio Oriente que es verdaderamente muy, muy peligrosa. Según la prensa internacional, su actitud en el Medio Oriente lo puede llevar a que Netanyahu pierda la próxima elección parlamentaria. Como el sistema israelí es parlamentario, perdería el gobierno también. En consecuencia, no hay ninguna potencia que pueda llegar y desafiar enteramente al mundo, y en todos los planos. En el plano... Pero ¿no es hoy día Donald Trump el dueño del mundo? O sea, no. Pero es que uno ve cómo está operando en Irán, cómo cooperó en Venezuela. Está con carta blanca. No, porque por ejemplo ¿quién le hace la resistencia? En Irán es un caso que muestra las limitaciones del poder, porque verdaderamente si Trump creyó que esto era un paseo por el Prado, la verdad es que ya lleva 5 meses ahí. Y para ser franco, el manejo, las fichas, las está jugando mejor Irán. No logró doblegarlos. No, claro, y en segundo lugar lo tiene, está en el mismo juego de él. Ofrece una negociación, la retira. Yo no soy un firme partidario del régimen iraní, del sistema político iraní, pero ha visto limitaciones. Después de eso, hay cosas que no caminan. Yo creo que el protectorado sobre Venezuela, que es doblemente horroroso. Es horroroso por la traición, la falta de principio, la deshonestidad de los antiguos chavistas. Delcy Rodríguez y compañía. Claro, Delcy Rodríguez y... verdaderamente eso, yo he visto cosas abyectas en América Latina, pero esta es de las más abyectas que he visto. Hoy día la prensa informa de que en Houston se llegan unos acuerdos con una de las grandes petroleras norteamericanas y el acuerdo no se firma en Caracas, se firma en Texas. Entonces estamos... ahora, de ahí a levantar la producción petrolera en Venezuela hay un larguísimo camino, porque requiere mucha inversión. El petróleo no es llegar y meter una manguera en la tierra y que salga petróleo. Hay que tener una inversión muy, muy grande, que se calcula la recuperación
en unos 100.000 millones de dólares. Genaro, pero cuando vuelvo a Chile y te digo, Chile puede realmente resistirse a la bajada de línea que está haciendo Estados Unidos desde hace un tiempo ya, y que ha ido sumando a gobiernos de la región, la mayoría, salvo Brasil, pero Chile, el actual gobierno, es un gobierno que ha salido en las fotos de los grandes encuentros que ha hecho Estados Unidos respecto a sus políticas de seguridad en la región. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de China para un gobierno que hoy día es de derecha, tipo como lo es el Javier Milei en la Argentina, como lo es el nuevo presidente en Colombia, como lo es en Ecuador? O sea, convengamos que hoy día es la derecha la que está campeando en la región y ha tenido el apoyo democrático de la ciudadanía, y Estados Unidos está buscando alianzas ahí. Bueno, pero es que estamos en presencia de una crisis que va bastante más allá de Trump, porque que la ultraderecha o la derecha haya triunfado en América Latina quiere decir de que ha perdido la izquierda. Y la izquierda no puede lavarse las manos respecto a esta cosa. Ha cometido tal cúmulo de imprudencia que en definitiva lo que teníamos hace 10 años de una oleada, se decía la oleada rosa, hoy día no queda nada, queda o sea, México. El auge de la derecha para ti tiene que ver con la derrota del mundo de la izquierda. Sí, que dejó de interpretar a las grandes mayorías. Sin duda. La locura de las declaraciones de Milei. Sí, pero Milei viene después del tremendo desorden y Cristina Fernández de Kirchner. Los Kirchner. Yo creo que en el caso de... Bueno, Ecuador hoy día es un estado fallido, ¿no? Sí. Tiene una situación imposible con respecto al crimen, ¿no? Antiguamente, yo hace 10 años, 12 años, uno podía caminar en la noche por el Quito antiguo. Hoy día sería un suicidio. Y en consecuencia, ahí tenemos un ultraderechista también. Y en Colombia, bueno, Petro no lo hizo bien, seamos francos. O sea... Y hoy día lo que tenemos es un gobernante de ultraderecha que no sé si le va a ir. Yo no creo que le vaya a ir bien. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Pero en el caso chileno, José Antonio Caz podrá resistirse a este Donald Trump o a estas peticiones, a estas exigencias que están haciendo los secretarios de Estado, secretarios de Defensa, secretarios de Guerra de Estados Unidos. Yo creo que hay espacio. Ya. ¿En la postura del ministro Barros lo ves ese espacio o en la ministra del Canciller? Para Chile hay espacio. Cuando digo espacio, sobre la base de una línea, de una lealtad a ciertos principios democráticos. Por ejemplo, hoy día la memoria en Chile es muy, muy frágil. Pero uno podría recordar que cuando Estados Unidos invadió la República Dominicana en el año 1965, hubo un solo gobierno en América Latina que se paró y dijo no. Y ese gobierno fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y cuando Brasil, en ese momento en manos de la derecha, y México trataron de crear una fuerza interamericana de defensa, el gobierno de Frei Montalva dijo que no y quedó solo, pero mantuvo su cosa. Entonces, no es cierto que no haya espacio para una política decente en materia internacional. No, el campo internacional no es el campo para la improvisación ni para las declaraciones rimbombantes, pero yo creo que en el caso de este gobierno ha sido relativamente impúdico también. El gobierno de José Antonio Caz. El gobierno de José Antonio Caz. ¿Cómo va a ser posible que un presidente electo 3 días antes de asumir en Chile vaya a un besamanos en el Trump Golden Hotel, no sé cómo se llama, y donde se crea una cosa que es como un invento publicitario, el escudo de las Américas? Eso no está fundado en un tratado, no está fundado en un acuerdo. Es simplemente
la idea es que Estados Unidos llegó y llamó y se cuadraron los grupos de derecha. Ahora, que Bukele esté ahí, bueno, no, la verdad es que no podríamos esperar otra cosa, ¿no? ¿Pero por qué ha sido impúdico el gobierno? ¿Por haber asistido a esa ceremonia? Bueno, porque un jefe de Estado, recién es decir, antes al borde de asumir, no se mete en este hotel para ser ubicado en la tercera línea, ¿no? Y a continuación ha sido... Estados Unidos ha mandado como embajador a una persona que no conoce la diplomacia. Es un rudo. Y ese rudo opina sobre cosas sobre las cuales no debiera opinar por respeto a su propio cargo. En consecuencia, estamos en un momento difícil, pero no veo una situación de desesperación. Ya. Esto habría sido distinto, manejado por un gobierno de centro-izquierda, habría sido distinto. ¿Y con un gobierno tipo el centro-derecha como Sebastián Piñera también? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener que empezar a graduar nuestro lenguaje, porque no es lo mismo Sebastián Piñera que José Antonio Cast. Nunca lo fueron. ¿Ah? Nunca lo fueron. Nunca lo fueron. En la historia política Así de cada es, uno, digamos. Así es. O sea, uno se constituyó desafiando al otro. José Antonio Cast fue muy crítico de la figura de Sebastián Piñera cuando era gobernante. Claro, pero además de eso, en el caso de Piñera nunca habría mandado un proyecto, una reforma constitucional de las características de la que conocimos ayer. Verdaderamente eso es un descriterio, por decirlo suavemente. Yo creo que claramente aquí estamos frente a un gobierno que, si lo dejamos hacer, va a crear un orden de ultraderecha. Pero Chile es un país con instituciones, con una sociedad civil fuerte, con partidos políticos que tienen relaciones internacionales sólidas. Yo creo que los dirigentes políticos de Chile no son la Delcy Rodríguez, ¿no? Y en consecuencia no es fácil. Ya, a ver, momento, porque hasta ahora, en 5 meses de gobierno, el gobierno del presidente Kast logró llevar adelante una mega reforma económica con cambios tributarios que a comienzo del gobierno se decía que era imposible. Y ese mundo de la oposición a la que tú mencionas, la izquierda, la centroizquierda, fueron insignificantes. No influyeron en nada, quedaron sentados en la banca. ¿Por qué podríamos pensar que ahora en la agenda de seguridad el gobierno no puede avanzar o correr el cerco en aquello que tú señalas, digamos, como una alteración en el marco constitucional? Bueno, uno no puede reducir la política a la contabilidad de votos. Bueno, pero hay que contarlo. Sí. Y la verdad es que, contando los votos, esta oposición es minoría en la Cámara de Diputados por 1 o 2 parlamentarios y en el Senado por 3 o 4. Pero también hay realidades que un gobierno tiene que mirar. Y tiene que mirar, por ejemplo, cuál es la correlación de fuerza en el mundo social, político. Y yo creo que este gobierno impulsó una reforma económica que, a mi juicio, no es muy significativa. Es una reforma tributaria que significó una reducción de impuestos sin compensaciones, no obstante que la oposición le dijo: mire, señor, si usted quiere aumentar los impuestos, disminuir los impuestos, pero compensemos. Pero ese argumento no flotó, ni avanzó, ni influyó. Estoy de acuerdo, no flotó. Pero de ahí a creer que esto es una gran reforma, no es una gran reforma. Ahora, el gobierno se va a encontrar con realidades que van más allá de la contabilidad de votos. Por ejemplo,
¿qué va a pasar con la economía? Cuando este gobierno llegó, consideraba que la tasa de crecimiento que este país tenía 2,4%, una cosa así, es decir, era la mediocridad misma. Este año vamos a tener, con suerte, una tasa de crecimiento del 1%. Con suerte. Estamos en una recesión técnica. El ministro de Hacienda, que a mi juicio está sobreactuado, es decir, está hiperventilado, ha declarado de que no hay recesión técnica. Y resulta que los economistas más prominentes de su propio sector dicen que sí hay una recesión técnica. En consecuencia, cuidado, esto no es la vida de un país. Es muy importante las instituciones, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, pero ahí no se agota todo. Y yo veo a este gobierno, lo veo cometiendo demasiados errores. Demasiados errores. Si llegamos a este gobierno, y un poco quiero poner el punto que plantea Eugenio Tironi, tiene que ver con que viene después de un gobierno como el de Gabriel Boric. Es la continuación o es el claroscuro, no sé cuál es el claro y cuál es el oscuro, pero simplemente quiero decir la otra cara de una moneda, de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha más bien pura, de izquierda pura, no es centro derecha, no es centro izquierda. Digo, también hay una consecuencia respecto de esa izquierda, retomando el argumento que tú me dabas al comienzo. Bueno, yo creo que... No es por empatar, pero es para entender el contexto. Yo creo que en este país hay muchas cosas que están en crisis. Una es la derecha. Hablar de una derecha en Chile es mentirse en el solitario. No es lo mismo la derecha cobardita, que uno le empieza a mirar los ojitos y lo encuentra que tiene unos ojitos lindos. La derecha cobardita de la derecha bárbara, ¿no? Y aquí estamos en presencia de una derecha bastante bárbara, que si no tuviera contrapeso, estaría por establecer cosas que nadie se atrevió a proponer. Bueno, lo está estableciendo cuando está proponiendo un cambio en la Constitución. Sí, pero para la Constitución, para el cambio de la Constitución, requiere una cantidad de votos que no tiene. Y en segundo lugar, si los tuviera, es decir, es dividir al país más de lo que está dividido. Una Constitución... ¿Tú no crees que avancen estas reformas constitucionales? No ¿No crees que, por ejemplo, el estado de excepción, que ha sido cuestionado en estos días, a 120 días sin pasar por el Congreso y con la atribución del presidente, pueda avanzar? Yo creo que no va a avanzar. Y si avanza, la verdad que lo que tenemos hacia adelante es un país muy dividido. Yo creo que un gobierno tiene que tener conciencia de sus posibilidades y sobre todo de sus limitaciones. Y este gobierno tiene varias limitaciones. Una de las cuales es que fue elegido por una minoría electoral. Bueno, podríamos discutir sobre eso. Escuchaba al diputado Agustín Romero del Partido Republicano que dice, esto que estamos proponiendo es lo que el 58% de personas que votaron por nosotros pero quiere. El diputado Romero, la verdad es que está absolutamente fuera de sí, porque la votación real de Boric, de Kast, no alcanzó al 25 o al 26%. En primera vuelta. En la primera vuelta. Sí. Bueno, pero se gana con la cuando segunda. hay segunda vuelta, es inevitable que el que gane por más del 50%. Si hay dos candidatos, alguien tiene que ganar por más del 50%. Y a continuación, hay que pensar que Boric, que también obtuvo el orden del 25%, en la segunda vuelta obtuvo sobre 57%. La segunda vuelta son como el opio, porque llevan a las coaliciones, a los partidos, a pensar que tienen un poder que no es tal. Como que se embriagan. Se embriagan, así. Como que están así, como en ese estado alterado y conciencia que puede provocar... Sí, y entonces pretender ahora, que habiendo obtenido un 25% en la primera vuelta,
uno puede llegar y cambiar la Constitución para entregarla al presidente de la República durante 240 días, la posibilidad de establecer un estado de emergencia sin control efectivo, eso se llama un intento dictatorial, para poner las cosas por su nombre. No creo que eso pase en Chile. Así vamos a cerrar esta conversación, Genaro. Vamos a ver cómo es la votación del Congreso. Hay también una opinión pública proclive a una mano más bien dura. Hay que ver también cómo cuaja, ¿no es cierto?, ese clima o ese ambiente en la discusión de la política. Se agradece mucho la conversación, Genaro Regada. Un gusto como siempre. Muchas gracias por invitarme. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.